Hola, muy buenas tardes. Soy Rafael de Regil. Agradezco mucho a la Federación de Escuelas Particulares de Puebla que me haya invitado a compartir por este medio unas reflexiones sobre los desafíos que enfrentamos en la educación en esta situación que nos ha tomado a todos por sorpresa, pero que en realidad son desafíos que enfrentamos hoy y siempre. Como les comenté, soy Rafael de Regil, soy educador, ya tengo 40 años de camino en esto de la educada, en distintos escenarios, en educación popular, en educación indígena y mucho en educación formal, sobre todo en universidades. Yo trabajo para la Universidad Iberoamericana Puebla desde hace más de 20 años y antes trabajé para otras instituciones salesianas y de otros carismas. Siempre he estado vinculado a la educación particular. Los seres humanos tenemos la vocación, el llamado al nacer de convertirnos en seres humanos. Y en seres humanos que puedan vivir con cierta dignidad. Esto es, que puedan tener espacios para que si están llamados a entender el mundo, lo puedan entender cada vez mejor, conocerlo mejor, comprenderlo mejor. Si están llamados a amar, tengan mejores condiciones para poder generar relaciones amorosas, de crecimiento, de promoción. Si están llamados a recrear el mundo, pues que lo puedan hacer a través del arte, a través de la tecnología. Estamos llamados a que haya espacios para que todas nuestras posibilidades creativas, críticas, solidarias, afectivas, volitivas, valorales, axiológicas, se puedan desarrollar lo mejor posible. Pero no necesariamente sucede así. ¿Por qué? Porque hay condiciones individuales, relacionales o contextuales que de repente no nos lo permiten. O porque no nos hemos adaptado adecuadamente a ellas, o porque ellas ya son un condicionamiento negativo. Y en ese sentido hablamos de desafíos a ser humano, desafíos para ser humano. Los desafíos para ser humano son desafíos educativos. ¿Por qué? Porque la educación es el proceso en el que nosotros acompañamos a una persona a que pueda ser persona, personalizarse, crecer como ser humano, pero que lo pueda hacer en un proceso de socialización con los demás, por los demás, para los demás, y en un proyecto contextualizado, circunstancial, aterrizado en el mundo que te tocó vivir. Una persona bien educada es la que tiene las mejores herramientas para ser autónomo con los demás en el mundo que le tocó, adaptándose al mundo y transformándolo para que sea un mejor lugar, para que se pueda vivir en mejores condiciones. ¿Quiénes? Todos. Si no todos, la mayoría o una buena cantidad de personas, porque cuando hay personas excluidas no nos va bien a todos. Por ejemplo, ahorita tenemos una crisis sanitaria, más del 40% de los hogares del país no tienen una computadora. Tienen teléfonos y muchos de esos teléfonos no tienen condiciones para que los niños puedan hacer trabajo en casa. Muchas veces la televisión, los canales educativos no son los que llegan adecuadamente, y si llegan adecuadamente no hay espacio donde verlos. Y entonces cuando esas personas tengan que de alguna manera sumarse a nosotros para el esfuerzo, tienen cierta desventaja social. Su carencia de educación, de instrucción escolar, nos afecta a nosotros, como nuestro mal carácter afecta a otros, etc. No lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo juntos. Y la educación plantea herramientas para que podamos seguir creciendo y enfrentar los desafíos humanos. ¿Qué desafíos han surgido en estos días que a mí me interesa remarcar? Pues hay un desafío fuerte en términos de manejo emocional. Hemos vivido días complicados porque no sabemos exactamente qué pasa. Esto del virus es problemático, no solo porque haya un asunto de salubridad, sino porque no lo entendemos, no lo vemos. De repente no vemos a nadie enfermo, nos cuentan que alguien se enfermó y entonces no creemos que sea algo que de verdad esté actuando en términos de pandemia. Además, lo que sí sabemos es que la actividad económica se constriñe. Los papás están costando trabajo pagar colegiaturas, recibir, muchos, y me incluyo, hemos tenido que decidir entre comprar cosas para comer y pagar créditos que teníamos. Y después vamos a tener que afrontar eso. Y eso nos produce emociones de frustración, de angustia, de incertidumbre. El hecho de estar conviviendo todo el día en la casa
con personas, los que hemos podido guardar el confinamiento, pues nos pone en situaciones complicadas. Y muchas veces no sabemos, no nos conocemos de tal manera que podemos saber que ante una situación reaccionamos. ¿Qué hacer cuando nos sentimos frustrados? ¿Cuándo me voy a sentir frustrado? ¿Me puedo adelantar para sentirme menos frustrado? ¿O puedo saber que si me siento frustrado puedo dejar pasar algunas horas, días y me sereno? Pues de repente no estamos preparados para eso. En la escuela nos dieron algunos cursos de emociones, los que fuimos privilegiados, pero de allí a que hubiéramos tenido una pedagogía de las emociones, no ha sucedido. O no ha sucedido en muchos casos. Posiblemente algunos de ustedes sean afortunados. Donde yo me formé, las emociones no fueron... O sea, de repente la maestra te decía, no te pelees con fulano, pero de ahí a que te sentaras y hicieras todo un proceso pedagógico de entenderte, no. Por otra parte tenemos exceso de información, ese es otro desafío. Entonces tenemos por una parte el desafío de aprender a manejar las emociones, que es un proceso de toda la vida. Pero por otra parte tenemos el desafío de saber hacer algo con información. Nosotros necesitamos poder entender lo que nos pasa, entender lo que pasa a nuestro alrededor. Pero de repente, de un día para otro, nos llegó muchísima información, nos llegó información de muchas fuentes, nos llegó a través de vehículos muy nuevos como las redes sociales y nos llegan cosas confusas. Ustedes en Puebla, igual que yo, hace un par de años, hace 2, 3 años, vivimos ese inicio de enero donde hubo vandalismo y donde hubo mucha incertidumbre social. En el lugar donde yo vivía, con gente que tenía licenciatura terminada, de repente se escuchaban cosas de ya quemaron los edificios de San Jorge. Pero ¿cómo? Si nosotros vivimos cerca de San Jorge, si estuvieran quemándose, veríamos el humo. Es que aquí en WhatsApp dice mi comadre que ya los quemaron. Y entonces la gente tomando decisiones de pánico, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos. La gente estaba armada con cuchillos, con machetes, con cacerolas, lo que fuera. Y yo pensaba, si un muchacho de aquí de la colonia llega en la noche y no lo reconocemos, lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque la información que tenemos nos tiene confundidos. Necesitamos aprender a manejar la información. Necesitamos aprender a dialogar, a cuestionar críticamente las cosas. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones sean menos desacertadas, más cercanas a lo que necesitamos. Y si no la atinamos, podamos tener una mejor decisión para evaluar lo que estamos haciendo, para crecer en lo que estamos haciendo. Y estas dos cosas, el manejo de las emociones y el manejo de la información, nos llevan a un tercer desafío que tenemos importante, que es el de la convivencia pacífica. ¿Qué es la convivencia pacífica? La paz es un estado en el que los seres humanos tenemos condiciones para vivir dignamente en todas nuestras facetas. La vivienda, la salud, la educación, los espacios vecinales, la recreación, todo eso. Nosotros tenemos paz cuando sucede que tenemos condiciones para vivir dignamente como personas. Y en ese contexto, la violencia es todo aquello que impide que vivamos, aunque no haya balazos, aunque no haya golpes, pero si la manera en que te tratan te impide crecer como persona, hay violencia. Si la manera en la que te llega la información está manipulada, hay violencia. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la paz para la paz. Y eso solo es posible en el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto sucede cuando queremos lo mismo, pero lo vemos diferente. Y tenemos que sentarnos y manejar las emociones que nos supone que el otro no lo vea como yo. Las frustraciones, los enojos, las desconfianzas. Y tenemos que, no solo eso, sino reflexionar, tratar de entender, para llegar a acuerdos que nos permitan interactuar juntos. Y la educación nos tiene que preparar para esas tres cosas. La pandemia del la COVID, nos pone ante el escenario de tres desafíos y otros más que tenemos que abordar. En alguna otra colaboración hablaré del desafío de la formación ciudadana, pero por lo pronto ahorita quedan sobre la mesa tres desafíos que les invito a que vayamos reflexionando y que podamos juntos ir viendo, juntos en nuestras comunidades educativas, juntos en nuestras familias, y varios educadores hemos estado escribiendo de esto, hablando de esto. Soy Rafael de Regir,
Agradezco a la Federación de Escuelas Particulares de Puebla la invitación a compartir estas reflexiones con ustedes y quedo a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde.